Bueno, arranco yo, entonces les agradezco. Lamento, hubo más de 1000 inscriptos. Lamento que no puedan entrar más, creo que el límite es 250 o algo así. Eh, de todas maneras, avísenle si algún contacto tienen con los que no pudieron entrar, que nosotros siempre grabamos y subimos esto para que el que no puede estar en ese horario pueda participar de alguna manera, aunque sea presencial. Les pedimos a todos que mantengan el muteo de los micrófonos, porque somos muchos, y si no, cualquier ruidito altera la visión de pantalla y no permite escuchar bien. Bueno, seguimos con el ciclo este, que llamamos con escasa originalidad un café con iglesias. Ya tuvimos varios invitados de lujo, empezó Sandra Pita, Fernando Pedrosa, Lori Sanata, y hoy presento a otra invitada absolutamente de lujo. Arnaldo, nos pusiste eso, por favor. Y ok. Y, y hoy tengo el gusto de presentar a Patricia. Patricia, que además de ser creo yo, una de las principales dirigentes políticas de la actualidad nacional, y cuando digo la actualidad me refiero de las últimas 2 décadas por lo menos, es una amiga querida, fue decisiva en mi inicio en la política, una persona que allá por el 2007 pensó que yo podía hacer algo en política cuando yo estaba dedicado al periodismo y a la escritura y a las clases universitarias. Fue ella la que me acercó junto con Elisa Carrió. Fueron las que me ofrecieron participar en su momento de la coalición cívica. Tuvimos una experiencia muy rica en aquellos 4 años. Hace un par de días nomás charlábamos de una cosa de gran actualidad, ¿no? Comentando el caso Vicentín, recordábamos aquella noche en que perdimos la votación por la 125 en diputados. Yo tuve el gusto de que me dieran el discurso de cierre de la coalición cívica, lo hice yo, comparando lo que ganaba el campo con su esfuerzo y lo que ganaban una pareja dedicada a la especulación financiera, que eran los Kirchner. Pero perdimos en aquella noche, los votos que teníamos a la noche, no sé si te acordás, Patricia, antes de entrar a las tinieblas de la noche teníamos los votos para rechazarla, en la tiniebla de la noche se nos perdieron los votos y terminamos a las 10, 11 de la mañana yéndonos a desayunar, a almorzar a la casa de Carrió, con un mensaje de optimismo de que todo esto se podía dar vuelta. Y lo dimos vuelta. Ojalá sea un augurio para lo próximo. Así que arranco por ahí preguntándote un poco cómo estás viendo la situación y quizás el tema Vicentín, que parece ser, lo definiste como la 126 o algo así, ¿no? Una más que la 125, una vez más. Bueno, gracias Fernando. Me debes el café igual, no, te lo voy a cobrar en otro momento, ¿eh? Decirte que sí, que la verdad es que a mí me parece que si bien nosotros tenemos y estamos pensando cosas, y creo que todos los que conformamos el PRO y Juntos por el Cambio estamos pensando y reflexionando sobre todas las cosas positivas que hicimos, también los problemas que tuvimos y también los errores no forzados que cometimos, y también las dificultades de gobernabilidad que tiene este país, ¿no? Es decir, estas permanentes trabas a la gobernabilidad, estas especies de carrera de obstáculos que te ponen cuando sos gobierno, cuando no sos parte del partido permanente del poder, o el que intenta ser partido permanente del poder. Me parece que acá se intentó plantear en un primer momento, desde el mismo oficialismo, la idea de que volvimos mejores, ¿no? Es decir, volvimos, y uno, digamos, quizás muchos interpretaron que ese volver mejor era volver más democráticos, o más republicanos, o menos hegemónicos, menos decisionistas,
Y la verdad es que yo creo que ha habido una situación en la que en cada uno de los puntos importantes, no hablemos de aquellos puntos que son secundarios, en aquellos puntos importantes, en el intento de quedarse desde el primer día con el poder del Congreso, con la ley de emergencia, en los intentos de tratar desde el primer día de dividirnos, y luego en lo que ha ido sucediendo, ¿no? A partir de esta situación de una cuarentena en la que nosotros desde una posición institucional estuvimos, digamos, trabajando en conjunto, pero mientras estás trabajando en conjunto, ¡pum!, te meten una patada por abajo de la mesa, ¿no? Es como un permanente doble estándar. Que en definitiva, cuando uno se pone a pensar, se da cuenta que en realidad es la forma en que se ha constituido este poder. Este es un poder que tiene hegemonía kirchnerista y ya cada vez más desembosadamente tiene todas y cada una de lo que podrían ser los tips o las batallas que el kirchnerismo se plantea dar en la Argentina. La primera, que creo que está muy clara, es que comenzó mucho antes de este gobierno, que es el plan de impunidad, ¿no? Que creo que nosotros describimos en un documento, y también vos habías descrito con muchísimos intelectuales previamente en una solicitada. Esta idea no de enfrentar a la justicia, porque eso es lícito, cualquier persona que tiene una causa puede ir, enfrentar a la justicia, tratar de ganar, poner los mejores abogados, sino directamente nulificar y borrar como un espacio de la Argentina como si no hubiera existido, ¿no? Y creo que ese es un plan que ha ido avanzando de manera permanente, ¿no? Y casi constante. Quizás en algunos momentos cuando la cuarentena empezó de una manera muy subterránea, pero inmediatamente al mes ya comenzó de nuevo con todas las luces de ese intento, ¿no? Y ese intento tiene dos partes: la impunidad de ellos y el armado del chiquero, ¿no? El armado del chiquero es meternos a nosotros en la misma lógica, ¿no? Que nosotros sabemos que nosotros somos institucionalistas, que tenemos otra mirada, que si los jueces llegaron a trabajar es porque se les dio un espacio de libertad y porque salió la figura del arrepentido y porque se lograron cosas que nunca en la historia argentina se habían logrado. Y se lograron con nuestro gobierno, no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos hacer, porque nosotros no hicimos nada en relación a la justicia, sino que dejamos que hubiese un espacio de libertad mucho más amplio, que muchos jueces se comenzaron a animar a hacer cosas que antes no se animaban. Algo que es importante para la República, que los jueces sean jueces, ¿no? Luego creo que intentaron una lógica muy decisionista, como siempre intentan, pero creo que nosotros hemos logrado y también así hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, el valor de nuestra unidad. Ellos trabajaron su unidad y eso los ayudó mucho a ganar las elecciones, además de nuestros errores no forzados. Pero ese ganar la unidad, esa unidad de ellos también significa hoy nuestra unidad. Yo creo que nuestra unidad es un valor muy, muy importante. Y nosotros ahí aprendimos. Recordá que cuando nosotros entramos, Fernando, al Congreso, por el solo hecho de que entrábamos nosotros al Congreso, ¿te acordás? A Carrió se le fueron como 10 diputados. Y se pasaron todos al kirchnerismo. Y después Borocotó se borocotizó.
y antes había radicalismo K, es decir, que todos los partidos habían sido cruzados por un intento de construcción de un partido único y de una democracia sin alternancia. Hoy nosotros somos alternativa, y fíjate que en este tiempo hemos construido varios hechos y hemos tocado varias fibras sensibles de la sociedad. Yo te diría que la primera fibra sensible de la sociedad que tocamos, porque hay algunas que son sensibles, pero no tanto. El tema de las leyes de emergencia y demás van como a ciertos sectores, y no todos se involucran. Ahora, cuando salió el tema de los presos, que vieron que había una impunidad sobre que te podían poner a tu violador en la esquina de tu casa, la sociedad salió y dijo, esta no. Y eso te demuestra que nosotros podemos ser el 41%, pero también podemos ser el 90%, porque fue el 90% de la sociedad que estaba de acuerdo con nuestra mirada, con la mirada en que nosotros planteábamos algo que construimos, que el valor el apoyo a la víctima, el que las hace las paga, la lucha contra la lógica zafaroniana. Me parece que ahí construimos un momento donde nosotros fuimos la hegemonía discursiva y política de la Argentina. Y creo que el segundo gran momento de hegemonía es Vicentín. Y es un valor que muchas veces en la Argentina cuesta defenderlo. Y nosotros lo hemos defendido, pero algunas veces hasta con cierta vergüenza, que es el valor de la propiedad privada. Y en este caso nos dimos cuenta que la sensibilidad, que la fibra sensible de la propiedad privada es una fibra enormemente extensa y profunda, que todos, la mayoría de los argentinos, sienten que es un valor que quieren defender. Y que lo quieren defender por su techo, por su casa, por lo que le costó a su abuelo, digamos, dejarles una casa, o dejarles una empresa, o dejarles un almacén, o dejarles una profesión. Que todo eso salió en ese pueblo, en ese intendente que dijo, nos quieren robar 90 años de sacrificio de todo un pueblo. Dijo, porque acá vino el Estado y todo lo que nos dio el Estado fue bueno, fue el ferrocarril, la ruta y el puerto, y después vino el mismo Estado y nos destruyó el ferrocarril, la ruta y el puerto. Con lo cual, lo que tenemos acá es lo que tenemos nosotros, como lo que nosotros hicimos. Y el otro día en un Zoom de Corrientes, con Ingrid Schetter, diputada nacional, compañera tuya del bloque, un ciudadano nos contó algo que me gustaría compartirlo. Dijo, pensar que los de Reconquista, Avellaneda, venían hace muchos años a Goya, porque Goya era como la reina de la zona. Iban a estudiar al colegio secundario, iban a bailar, porque Reconquista era una ciudad muy chica, muy pobre, y que se fue construyendo con el esfuerzo de gringos italianos, españoles, suizos y de distintas nacionalidades. Entonces yo creo que ahí se tocó una fibra muy profunda. Sí, contame. No, vos te acordás de mis cumpleaños, una de mis amigas permanentes, María Sorzón, la fotógrafa, Sí. que es de Reconquista. Son friulanos, sobre todo. Casi todos friulanos. Ya tiene un trabajo muy interesante de los inmigrantes friulanos ahí. A mí me parece que ahí hay algo medio histórico, y me gustaría ver qué pensás de eso, porque uno de los grandes triunfos de la corporación oligárquica peronista ha sido la de instalar un cierto estatismo como sentido común, ¿no? A nosotros estábamos en el gobierno, subían los precios y mucha gente de los nuestros nos decían, ¿por qué no controlan los supermercados? Pongan control de precios o cosas así. Y sin embargo, de repente, la Argentina está sublevada en defensa de una empresa privada. Porque más allá de, yo no me voy a poner a defender a Vicentín porque no conozco bien
pero tienen 90 años de historia y ha sido siempre una empresa que ha crecido tomando muchos riesgos, tomando mucho capital prestado, pero invirtiéndolo, ¿no? Tienen la moledora de granos más grande del mundo. ¿Vos creés que hay un cambio profundo en esto que expresa una cosa generalizada? Esto de que la Argentina salga a defender una empresa privada siendo un país con una concepción tan hegemónica estatista durante tanto tiempo. Yo creo que en la Argentina me parece que tenemos un valor de sentirnos casi todos, y te diría mucho más de los que realmente somos, de una clase media, que aspiracional, de una idea de tener tu casa, de tener tus posibilidades. La gente trabaja en relación de dependencia y no tenemos tantos emprendedores, pero al final la gente está como incómoda en esa idea de no hacer algo que vaya más allá de toda la vida trabajar en un lugar, sino que hay como una sensación y un incentivo a tener lo propio, ¿no? A tratar de tenerlo. Lo que pasa es que cuesta tanto, pero yo creo que hay un estatismo fluctuante, porque si uno mira la historia argentina, hay muchísimos momentos. El estatismo terminó siendo odiado por los argentinos. Cuando de golpe el estatismo significaba hiperinflación, por defender empresas que no generaban absolutamente nada. Y en ese momento de golpe se planteaba un cambio fuerte. Yo creo que en la Argentina hay valor de propiedad privada y hay un valor profundo y que nadie quiere que el Estado se te meta ahí. Quizás quieren quizás los argentinos, el estatismo más preciado es en la educación, es en la idea de decir, bueno, tengamos educación pública, tengamos universidad, pero ya meterse más allá de eso me parece que sale esta fibra que todos tenemos. Entonces, me parece que en esta el gobierno fue a una fórmula ideológica y la falló, porque sobre la fórmula ideológica salió una fibra más sensible que es no me toques lo que yo construí durante mi vida. Y cada argentino que construyó algo en su vida, así lo sintió. Por eso es tan importante, y acá quiero meter un bocadito de algo distinto, es tan importante que nosotros, cuando nos toque gobernar en la próxima, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo, cambiemos la política social. La política social no puede ser la política del mantenimiento del status quo de la pobreza. Fíjate, yo pienso, ¿no? Nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que hicimos tantas cosas en la Villa 31 y sin embargo no ganamos? Quizás no hicimos una que fue debería haber sido la más importante, que era darle los títulos de propiedad a las personas que estaban ahí para que construyan como se construyó, no sé, 3 de febrero, barrio de italianos, o como se construyó San Martín, o vos que venís de Avellaneda. ¿Cómo se construyeron esos barrios? Se construyeron la casa y arriba la casa de los hijos, y así se fueron construyendo los barrios. Se lo hacía el mismo, que a veces ni siquiera mi abuelo no era albañil, pero se hizo la casa del solo con la ayuda de los albañiles del barrio, les pagaba y les hacía él casi todo. Claro. Entonces, me parece que quizás ahí es donde nosotros tenemos que, ciertos valores que nosotros defendemos, los tenemos que poner en acción, digamos. Yo digo, si nosotros le hubiéramos dado la propiedad, quizás yo me acuerdo que la última charla que tuve con un vecino de la 31, lo contaba ayer en un chat, le digo, ¿por qué? Bueno, corta construcción que hay acá. Me dice, sí, pero no hay nada en relación con lo que debería de haber. Y además acá ponemos los ladrillos de canto. Y le digo, ¿y por qué?
Y porque el terreno no es nuestro. De acá puede venir cualquiera y nos puede tirar la casa abajo. Entonces, yo voy a tratar de vivir lo mejor posible, pero con la menor inversión posible, hasta que me den mi terreno y me den la propiedad. Cuando me den la propiedad, ahí cambio. Ahí voy a poner mucho más plata. Que es lo mismo que le pasa, a ver, es lo mismo que le pasa a cualquier ciudadano si es inquilino o si es propietario, ¿no? Si vos sos inquilino, vos decís, bueno, pongo hasta acá, pinto la casa, la arreglo un poquito para vivir bien. Ahora, si vos sos propietario, le pones más, le pones más esfuerzo. Entonces, me parece que en ese sentido, nosotros tenemos que ser como más agresivos, menos cobardes en la defensa de esos valores, ¿no? Algunas veces hemos sido como un poquito light y me parece que tenemos que ir como más a fondo. Y ahora tenemos esta oportunidad. Que yo diría Vicentín, como diría Juan Pérez, no me importa, no quiero nombrar a Vicentín, quiero nombrar lo que nosotros despertamos con esto, que me parece importante y que el sábado se va a ver con mucha fuerza. Yo estoy convencida que el sábado va a ser un día histórico, vas a ver. Yo creo que hay que movilizarse respetando la ley, es decir, que donde hay cuarentena hay que hacerlo con una bandera en el balcón. No creo que para nosotros sea bueno movilizarnos violando la ley. Creo que tenemos que respetarla porque nosotros somos legalistas. Pero hay miles de ciudades del país que se van a movilizar y hay otros que lo harán en el marco pero va a ser un día importante. Yo estoy convencida, mirá, que estamos logrando recuperar muchas cosas que quizás pensábamos que eran estáticas. Esto que vos decías, hay mucho estatismo. Y de golpe no. Entonces, ahí es donde nosotros nos convertimos en hegemónicos nosotros. Nuestro pensamiento es el mayoritario, ¿no? O no hegemónico, mayoritario. Y eso es importante, porque eso nos pone como una fuerza de reemplazo claramente. Juntos por el Cambio es una fuerza de reemplazo al gobierno, ¿no? Bueno, ya veo un montón de gente preguntándote, ansiosa por hacer preguntas, yo te haría dos. ¿Cómo llegamos al gobierno? Vos enumeraste uno de los errores o de las fallas, que es el que tuvimos en el primer gobierno, que fue la parte social, con la que yo concuerdo plenamente, porque en la alternativa entre tratar de mantener la cuestión calma y que no se quemaran los papeles y hacer una política de transformación, no logramos ni siquiera un punto de equilibrio. Fue solamente tratar de mantener la cosa calmada y eso a lo largo fue tremendo. Pero la pregunta es, ¿cuál te parece que tiene que ser la estrategia para volver a ser gobierno? Y además del aspecto social, o sea, ¿qué otra cosa cambiarías en la gestión? ¿Qué cosa quisieras hacer diferente? Bueno, yo creo que lo primero que quiero plantear es que nosotros hoy tenemos que pasar de ser una fuerza que puede ganar una elección a ser una fuerza social, que representa claramente a esta clase media, a este mundo del trabajo, a este país productivo, a esta clase popular aspiracional, y que eso es, nosotros lo tenemos que decir y tenemos que ir construyendo nuestra identidad con perfiles más, digamos, con un perfil más claro. Me parece que muchas veces decimos que queremos abarcar mucho, pero no tenemos una base sólida. El peronismo tiene una base sólida, nunca bajó de 38% de los votos en ninguna elección, desde 1983 hasta ahora. El mundo republicano ha variado, ha tenido muchas expresiones distintas, desde la alianza, al alfonsinismo, a sectores
más liberales, a sectores, digamos, pero se ha ido modificando sus bases políticas. Y creo que ese es el primer gran tema, construir un partido, y creo que el PRO, y en el marco de una coalición, tiene que construirse como un partido que defienda claramente esos intereses y esos sentimientos y esas fibras. Y para eso nosotros tenemos que salir, yo siempre se lo digo a los chicos jóvenes, ¿no? Le digo, tenemos que salir del closet con las ideas. No tenemos que tener vergüenza, tenemos que hablar de libertad, de república, de trabajo, tenemos que hablar de iniciativa privada, como lo estamos hablando ahora, tenemos que ir contra la mafia del gordo Viró, que acaba de ser el único que no hizo un arreglo con la TAM para cerrarla y quedarse con Aerolíneas Argentinas y después seguramente destruir todo el sistema de apertura de viajes que nosotros habíamos hecho, e ir contra ese sindicalismo corrupto y obstructor del progreso, porque además de corrupto, es obstructor del progreso. La Argentina no ha podido tener un cambio en las leyes sindicales y en las leyes laborales desde 1983. Nunca, nunca. Yo lo escucho al presidente de la Nación diciendo, miren, Estados Unidos tiene 40 millones de desocupados. ¿Sí? ¿Cuánto le duran los 40 millones de desocupados? 2 meses. De los 40 millones de desocupados, ya hay 25 que volvieron a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene un sistema distinto. Y el otro día se abrió en los parques de Orlando y hubo 1 millón de personas que volvieron a trabajar. Entonces pasó del 19% de desocupación al 9% en 2 meses, y ahora seguramente en 2 meses más va a volver al 5%. ¿Por qué? Porque tiene un sistema diferente al nuestro. Entonces, digo, trabajar más nuestra identidad. Yo creo que no es incompatible. Algunos dicen, bueno, tenemos que ser muy, muy amplios. Sí, por supuesto, hay que llegar al 51% de los votos, o al 55% mejor. Pero la amplitud no implica que vos no tengas un núcleo de ideas que sean intransigentes. Luego en una elección, esto es como una pileta, vos tenés que tener profundidad. Y creo que a nosotros nos faltó un poquito de profundidad, fuimos un poquito light. Y esa, digamos, fuimos superficiales. Y yo creo que nosotros tenemos que ir más a la profundidad de las ideas que representamos. Y luego en una elección, ¿no? Uno trata de agrandar un poquito y suma. Pero tampoco, si cuando nosotros analizamos nuestra campaña del 2015, y te digo que esto me parece que hay que reflexionarlo, muchas de las cosas que la gente quería escuchar que nosotros íbamos a hacer, no las dijimos con claridad. No hablamos de los cambios sindicales, ni hablamos de los cambios que había que hacer para que una persona que tiene un taxi le hacen un juicio y pierde su laburo. No hablamos de muchas cosas que hay que hablar para que la gente sienta que vos la estás protegiendo. En consecuencia, yo lo que siento es que ese es el primer tema, construir un partido con identidad. El PRO tiene que tener identidad. El segundo es un gran despliegue territorial. Así como el radicalismo tiene un comité en cada pueblo, nosotros también tenemos que tener mucho despliegue territorial y sectorial. Porque ya lo territorial también tiene, digamos, no es lo mismo que en el 83, es distinto. Hoy lo territorial se mezcla con lo sectorial. Y nos tenemos que meter en todos lados. Yo estoy trabajando mucho con la juventud universitaria. Tenemos que ir a dar la batalla por la libertad de cátedra, porque las universidades no sean centros de reclutamiento, que no sean bajadas de línea, y todos los jóvenes nuestros y los docentes nuestros tienen que ir a dar batalla en la universidad. Vos sabés que nosotros del 41% de votos que sacamos, solo sacamos 24% en los votos jóvenes. Ahí tuvimos algunos problemas, ¿no? El tema del aborto, de haber ido, vuelto, eso fue un problema en la juventud. Y el otro problema fue que no tuvimos claramente una decisión de ir a dar una batalla
en los ámbitos universitarios y secundarios. Estoy contenta porque ayer me escribieron los jóvenes secundarios de Córdoba que ganamos la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, es decir, que nos estamos metiendo con todo. Ese me parece que es un tema, meternos en los intelectuales, en los trabajadores, en todos lados. Creo que ese es el segundo tema. El tercer tema es tener reglas claras. Basta de dedo. No podemos tener un partido de dedo. Que vos no sabés quién elige y cómo es. Yo creo que es muy importante tener que nuestro partido sea democrático, que puedas elegir y ser elegido. Me parece que esos son como 3 elementos fundamentales que nos van a permitir que nosotros tengamos el instrumento para ganar. Identidad, por supuesto que la identidad después necesita políticas. ¿Qué cosa yo cambiaría en nuestro gobierno? Bueno, primero, 3 cosas. La política social, que ya la dije, ser más claros en la política económica, hacia dónde queremos ir. Y el tercero es los instrumentos. Yo en eso sería más cosas más rápido y no haber esperado 2 años para empezar un lento gradualismo que nos llevó a que cuando quisimos acordarnos ya no teníamos poder. Me parece que hay que ser más claros en que hoy el tiempo es un elemento fundamental para los cambios estratégicos que hay que hacer. Bueno, te agradezco y paso la pelota a Diego para que ordene un poquito las preguntas, para que la gente pueda también participar y rogándoles, como siempre, brevedad. Diego, mandás vos, dale. Bien, bien. Sí, voy a subrayar lo que dijo Fernando, tratar de ser breves para que la mucha gente que quiere participar y preguntar pueda hacerlo. Voy a empezar y los voy a nombrar y por favor se desmutea cada uno. Consuelo Sánchez Quiroga fue una de las primeras personas en anotarse, si puede habilitar su micrófono y tiene su momento para preguntar. Consuelo, ¿estás ahí? Si no, seguimos. Marcelo Socchi. Sí, yo estoy aquí, ¿me escuchan? Perfectamente. Brevedad, por favor. Sí, perfecto. No, yo quería hacerle una pregunta. Yo creo que todo lo que mencionó Patricia es muy importante y muy necesario en términos de organización, pero hay un tema que a mí me preocupa enormemente, que es que estamos lidiando con una mafia organizada. No es en realidad un partido político con el cual estamos compitiendo en una competencia justa. Aquí arreglan las elecciones, compran votos y todo ese tipo de cosas. Yo lo que quería sugerir y quería escuchar la opinión de Patricia es referente al tema de si no se puede hacer alguna acción internacional, y no me refiero a una Corte Internacional de la Haya, sino, por ejemplo, hace 2 días o ayer creo que fue, en Estados Unidos pusieron penas a empresas mexicanas que estaban soportando al gobierno venezolano. Si se pudiera lograr que, por ejemplo, un país importante les quitara la visa a los Kirchner, a los hijos de Cristina, o que pusiera una investigación con todos los datos que ya existen de lavado de dinero a nivel internacional y que quitara visas e impidiera viajes y pusiera pedidos de captura internacionales, eso yo creo que tendría un impacto enorme para lidiar con esa mafia. Gracias. Bueno, eso solo es posible si existe una causa en algún otro país que los condene, o que, bueno, Néstor ya no lo vas a condenar porque está muerto, pero digo, que los condene. Es la única manera de que vos puedas tener una situación así. Me parece que en general los pasos son primero la justicia local y después la justicia internacional. O que intenten avanzar a una situación ya totalmente por fuera de la lógica constitucional, y ahí, bueno, puede pasar lo que le pasó el otro día al testaferro de Maduro, que lo agarraron, no sé si en Colombia, ¿dónde fue que lo agarraron? Cabo Verde. ¿A dónde fue?
Cabo Verde. Campo Verde. Así que, bueno, sí, claro que lidiamos contra algo muy pesado, pero bueno, yo creo que nosotros contamos con algo importante y es que tenemos, como dije antes, una base social y en las primeras, me acuerdo que en las PASO todos sentíamos que nos habían robado los votos y después nos pusimos firmes, metimos una persona en cada mesa, trabajamos como locos y no nos pudieron robar. Así que yo confío en que nosotros somos capaces de organizarnos, de organizar millones de voluntades como para poder ir por nuestra vía, no ser iguales a ellos, ¿viste? Porque si no, es como, te pasa lo que le pasó a Colombia con los Contra, ¿no? Vos mandaste soldados a pelear a los narcos y después te convertís en narco, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar, no convertirnos en iguales a ellos, porque si no, el país no tiene alternativa. Entonces tenemos que ir, está bien lo que vos planteas, un camino internacional, pero tenemos que dar la pelea acá, en cada mesa, en cada urna, en cada lugar, y sobre todo con la sociedad todos los días. Así la veo yo. Bien, continuamos. Creo que estaba ahí Consuelo, no se fue. Si Consuelo se puede habilitar el micrófono y si no seguimos. Sí, estoy acá. Consuelo Sánchez. Muy bien. Bueno, quería hacerle preguntarle a Patricia, la verdad estoy encantada de escucharla, pero quizás es una pregunta muy simple. ¿Cómo debemos, o cada uno de nosotros, hacer como para frenar todo este atropello? ¿Cómo inculcar a los chicos jóvenes que la democracia en nuestro país es importante y no que nos pasen por arriba? ¿Cómo sacar a esos pobres que les gusta ser más pobres para que la Argentina salga adelante? Gracias. Bueno, ¿cómo luchar con los jóvenes? Bueno, estamos organizándonos para entrar en las 53 universidades nacionales y en todas las privadas. Estamos trabajando para que todos los jóvenes pro que son estudiantes empiecen a dar una pelea por la libertad de cátedra, porque la educación no sea una educación de reclutamiento y digamos, de verticalidad. Lo estamos trabajando mucho a eso y hay muchísimos jóvenes que empiezan a animarse. Bueno, ahora hay muchas universidades paradas, pero estamos en una etapa de organización y yo creo que ahí vamos a dar una batalla muy, muy, muy importante. Y como les conté, acabamos de ganar la Federación de Estudiantes de Córdoba, secundarios, algo muy importante. Así que yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes es animarse. ¿Por qué? Porque les hacen bullying en las universidades. Y muchas veces entonces se achican. Ahora, si empiezan a animarse, a salir y nosotros apoyarlos, y todos los diputados nacionales cuando le hagan bullying a uno tiene que ir. El otro día pasó acá, cuando arrancaron las clases, en una escuela acá de la capital, al otro día me llaman un grupo de madres y me dicen, mirá, estamos muy preocupados porque ayer, cuando empezó el curso, nuestros chicos de 5º grado, la maestra dijo, bueno, empiezo muy contenta porque terminó el gobierno neoliberal de Macri. Y le digo, ¿y qué dijeron ustedes? No dijimos nada. Bueno, vayan y digan. Vayan a la profesora y vayan a la directora a decirle lo que les pasó. Bueno, se animaron y fueron. Le metieron una suspensión a la docente, bueno, después cayó la cuarentena, pero porque fueron y dijeron, mire, nosotros no queremos que la profesora de nuestros hijos le diga esto a los chicos. No puede decirle lo que le acaba de decir. Y bueno, y así padres, docentes, estudiantes, los tenemos que movilizar. Yo creo que a los pobres no es que les guste ser pobres, el tema son los políticos que les gusta tener pobres. Y ahí es donde nosotros tenemos, claro, y después la gente, si está 10 años en un plan social, se acostumbra. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Nosotros ahí en la política social fuimos sigamos, no fuimos cambiemos.
Y si nosotros somos Cambiemos, tenemos que cambiar. Y cambiar es decir, 6 meses y a laburar. 6 meses, profesión, estudio, aprendés algo y a trabajar. Nosotros hicimos en los últimos meses una experiencia muy rica en el Ministerio de Seguridad, que no nos correspondía, pero yo peleé tanto por cambiar esa política social de continuidad y de piquetes permanentes, peleé tanto por cambiar eso, que al final me dijeron, bueno, probá. E hice el servicio cívico voluntario en Valores. Y fue una cosa impresionante. Vos te das cuenta cómo la gente, los chicos, al cambiar de hábitat, al cambiar, cambiaban y buscaban otro horizonte. Entonces, no nos puede pasar lo que nos pasó en ese sentido, y nosotros, al revés, nosotros tenemos que ser los que liberemos a la gente de esa condición, que no es solo material, es cultural. Aunque cueste más lo material, es cultural. Todos los que vinieron a la Argentina, les recomiendo, es un poco despareja, pero les recomiendo una serie que está en Netflix de Campanella, que se llama Vientos de Agua, que cuenta la llegada de los inmigrantes a la Argentina, analfabetos, que no sabían escribir, no sabían leer, no sabían escribir, y cuenta cómo se fueron, digamos, conformando, y cómo le daban la pelea a la pobreza. Y es interesante, ¿no? Me parece que darle la pelea a la pobreza, desde la idea del trabajo, desde la idea de la dignidad, creo que nosotros lo tenemos que hacer en una próxima gestión. Juan considera, te comento que Juan considera que Vientos de Agua es su obra maestra, cree que es mucho mejor que todo lo demás que hizo, y yo la tengo pendiente porque me voy a poner a llorar desde que empieza hasta que termina, acordándome de toda mi familia. Claro, no, vos sabés que sí, es buena, pero me parece que ahí el director la hizo media, no la terminó de comprender. Es buena, yo con Guille la vimos entera, pero vale la pena verla. No es una obra maestra desde mi punto de vista, no se lo voy a decir a Juanjo, pero para los argentinos es interesante. Hay que verla. Diego. Bien, continuamos con la ronda de preguntas. Patricia Bedini estaba por ahí, si puede habilitar su micrófono para su pregunta. Sí. Una pregunta para Patricia y otra si puede ser para Fernando. Para Patricia, si con todo lo que decís, Patricia, que quiere hacer el PRO o Cambiemos de ahora en más, ¿será suficiente para ganar las elecciones de medio término? Y contando también con el desengaño por ahí de algunos de lo que está haciendo el kirchnerismo en este momento. Eso a Patricia. Y a Fernando, con respecto a la convocatoria el sábado en la Plaza de Mayo, si lo ves viable en este momento de cuarentena, cuando vos decías en el primer café que por ahí está bueno que sea una gran cantidad de gente para no demostrar debilidad. Nada más. Bueno, yo te diría que desde mi punto de vista, a ver, que me enganché con la pregunta de... Contestala, que está bien. No, pero me enganché la segunda. Repetime la pregunta, que me enganché con la segunda. ¿Estás ahí? Micrófono, Patricia. Sí, me silenciaron. Si todo lo que vos enumeraste, que va a ser el PRO y Cambiemos de ahora en más, sí, alcanza. Para ganar la elección de medio término, y también contando con el desencanto de lo que están haciendo los kirchneristas para los que los votaron, para muchos de los que votaron, ¿no? Bueno, a ver, siempre ganar una elección a un oficialismo es un desafío. Y no solamente tenemos que pensar que ellos van a cometer errores, sino que eligen un rumbo que nosotros creemos que es un rumbo que lleva al país a un lugar que creemos que la mayoría de los argentinos no quieren ir. Desde ese sentido, creo que si nosotros trabajamos sobre la juventud, que fue el lugar más flojo, si
si trabajamos en la construcción de una identidad y en la ampliación de nuestra fuerza como fuerza social, bueno, tenemos grandes posibilidades. No quiero adelantar un resultado, sino que quiero que tomemos cada uno la responsabilidad de hacerlo, más que adelantar un resultado. Si cuando nosotros sentimos que nos habían pegado una cachetada, salimos a la calle y recuperamos 9 puntos, yo creo que lo podemos hacer. Creo que eso se convirtió en un aluvión y siento que lo podemos hacer. Ahora depende de lo que hagamos todos y cada uno de los días, cómo defendamos nuestros principios, nuestros valores, nuestras políticas, que cuidemos mucho la unidad y bueno, creo que esos son los temas que tenemos que ver, ¿no? Y por supuesto tenemos enfrente un gobierno que siempre quiere ser hegemónico y siempre te quiere dejar como que vos no tenés poder y no tenés fuerza y que la gente diga, ¿y para qué los elegí? Bueno, por eso también son muchos los recursos que hay que utilizar, desde la manifestación hasta el Congreso, desde el Congreso a las intendencias, a la sociedad, todos los recursos políticos y sociales que tenemos que ponerlos sobre la mesa. Sí, yo contesto a la otra pregunta. La recomendación que doy siempre es que tenemos que encontrar un equilibrio entre no deprimirnos y desactivarnos y no desesperarnos, ¿no? Ahí en el medio tiene que haber un punto en el que estamos activos, presentes, dando la batalla todos los días, sin pedirnos más de lo que la situación da, que es una situación complicada. ¿Qué hacer el sábado? Bueno, y en ese sentido no perder las esperanzas. Yo me acuerdo, Patricia señala bien cómo se remontó en la última parte de la campaña. Yo me acuerdo de otra experiencia que en este sentido fue también muy impresionante y que la vivimos junto con Patricia. Yo con Patricia fui segundo de la lista cuando entré y segundo de la lista cuando salí, porque nosotros hicimos una buena elección en Capital, pero estábamos en el 1,8 de Carrió, ¿no? Y nosotros creo que sacamos 6-7, Patricia entró, yo quedé afuera, y yo quedé muy mal, porque después de 4 años de pelearla, resulta que los opositores que había elegido la sociedad argentina eran Ricardo Alfonsín, Hermes Wiener, tercero salió Rodríguez A, cuarto salió Duhalde y quinto salieron los trotskistas, y nosotros atrás. Eso fue el 2011. El 2012 salió todo el país a la calle levantando las mismas banderas que habíamos llevado nosotros, ¿no? No a la reforma judicial, no a Cristina Eterna, en contra de la corrupción, independencia de la justicia. Entonces, los momentos más desesperantes nos tienen que recordar también esas experiencias de las que logramos dar vuelta a situaciones muy, muy difíciles. Y con respecto al sábado, la verdad es que yo no sé, es una cosa que me pregunto. Me parece que una cosa razonable, yo pensaba también, yo voy, ¿no? Lo que pasa, no me quiero poner en rockstar, pero yo voy a una movilización de protesta al gobierno y Patricia, en 5 minutos tengo 50 personas alrededor mío y eso no es una linda foto. Yo vengo publicando todos los días la foto de Alberto en el medio de la gente y criticándolo, no me parece que esa sea una buena foto. Así que lo que estaba pensando es, por ejemplo, ir en caravana, ir en auto, salir a dar un bocinazo por los alrededores del obelisco y del Congreso, yo y los demás, que cada uno vaya encontrando alguna manera, en el balcón de la propia casa, en la plaza del barrio. La verdad es que no tengo una guía de cómo hacer. Me parece en ese sentido que tampoco nos corresponde a nosotros dar las indicaciones. Nosotros nos hemos subido siempre, a ver, yo siempre he dicho que cambiemos, si es algo, en la representación política de una rebelión antipopulista que nació en la Argentina en el 2008 con la lucha del campo, siguió en el 2012 con las marchas contra la reelección y la reforma constitucional, y después tuvo la marcha de Nisman, y después tuvo el 1 de abril contra el Club del Helicóptero, y después tuvo las movilizaciones de fin de campaña, y el día de la despedida de Macri, que también fue masiva. Nosotros representamos eso, y tenemos también que respetar eso. Eso tiene sus tiempos,
no lo podemos forzar nosotros. A veces a nosotros nos dicen, ¿por qué no convocan? ¿Por qué no salen? Nosotros debemos respetar también los tiempos de la ciudadanía. Y el sábado, no sé, creo que tenemos que hacer un poco lo que se pueda. Yo voy a ver, no sé qué opinás vos, Patricia, de esto. Sí, yo coincido con vos que lo que no podemos hacer es que en vez de discutirse el fondo, se discuta la forma. El fondo es que se quieren quedar con lo ajeno. Y si empiezan a discutir la forma, che, mirá, Iglesias violó la cuarentena, vamos a perder el fondo. En todos los lugares donde hay, digamos, fase 4, fase 5, y sí, ahí salen con distanciamiento, respetando o en auto. Recién estuve en un Zoom donde en Rosario de la frontera entre Tucumán y Salta, estaban organizando una caravana y un banderazo, y en todos lados. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de no dejar que la forma tape el fondo. Entonces, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una bandera en mi balcón y voy a estar en el momento del banderazo, voy a estar con mi bandera en el balcón, transmitiendo ahí, desde, no sé, desde Instagram, desde donde sea, lo que está pasando. Eso es lo que voy a hacer yo. Pero yo siento que tiene más lógica lo que vos decís, una caravana, un auto, igual ya están alertados y va a ser difícil pasar. Pero creo que, digamos, no podemos violar totalmente la cuarentena porque nos van a hacer eso, ¿viste? Van a empezar con ese tema en vez de ir al fondo, que es que se quieren robar la propiedad privada, y ya van 2, ¿no? Porque ahora es Vicentín, pero también es Latam. 1.700 familias. Te silenciaron, Patricia. Te silenció alguien, tocó a alguien, no sé qué cosa. Bueno, ¿hasta dónde se escuchó? Latam. Bueno, digo, ya vamos por la segunda, ¿no? Yo no fui, dice Juana González, no me silenció. Bueno, así que eso es lo que quería decir. Gracias a los dos. Gracias. El próximo turno es para Marcos Rauch, que recién estaba por ahí. Marcos, si podés habilitar tu micrófono. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Diego. Buenas tardes, buenas noches ya. Patricia, buenas noches, Fernando. Un gusto hablar con ustedes. Tenía otra pregunta, pero con todo este tema me surgió otra, me parece un poco más interesante. Hace no mucho tiempo, cosa de semanas, pensando en esta idea que dijiste, Patricia, de mantener la identidad, ese núcleo de ideas de Cambiemos, que evitan que sea Sigamos, pero también ampliando la base. Hace algunas semanas Ricardo López Murphy estuvo con José del Río en una entrevista en La Nación y habló de conformar un frente liberal. La palabra alternativa es en fin, creo que para las legislativas iba a presentar una lista de liberales, o creo que esa era la idea, con miras a conformar, en sus palabras, un gran frente republicano de cara a 2023. Quería saber cuál era la opinión de los dos, de Patricia y de Fernando, sobre todo de Fernando, que ha sabido identificar también muy bien a lo que él llama el liberalotismo, y las diferencias que hay entre el liberalotismo y el liberalismo de López Murphy. Arranca, Fernando. Sí, yo estoy favorable. ¿Qué el liberalotismo? ¿Qué significa? El liberalotismo es esta variante argenta del liberalismo donde parece que el liberalismo se reduce a la libertad de mercado y que las libertades políticas no son importantes, ¿no? Si vos pensás, no sé, que la diferencia entre el kirchnerismo y Cambiemos es una cuestión de modales, no tenés muy bien calibrado la importancia que tienen las libertades individuales, el respeto de la República. No es una cuestión de modales, es una cuestión de sustancia.
Y después, unida a las libertades, viene la libertad de empresa y la libertad de comercio y las libertades económicas. Pero esta reducción del liberalismo a su vertiente económica y a una planilla de Excel y a cuánto es del Estado y cuánto es del mercado, es una jibarización, ¿no? Y sobre todo es un desprecio hacia la política. Yo lo dije siempre, vi algunos tweets que me decían por el tema este de Spert, no sé si se reunió o no con Mauricio, pero la verdad, yo siempre dije que Spert hubiera sido un excelente candidato a diputado, que no se entiende esta locura de ir como candidato a presidente. Y yo creo que Cambiemos necesitaría incorporar un ala liberal. Rescato la actitud, por ejemplo, de Lo Pérfido. Lo Pérfido llegó hasta ahí y después dijo, bueno, pero yo acá estoy dividiendo, este momento es un momento de apoyar, y se bajó de la candidatura, inclusive Mauricio lo recibió. Yo soy favorable a que haya incorporación de gente que venga del liberalismo. Yo me considero un liberal de izquierda, podrán decir. Otro me verá, si me ven de un lado, soy un liberal de izquierda, si me ven del otro lado, soy un socialdemócrata. No sé, por ahí ando, qué sé yo. No me parece que esas etiquetas ya definan tanto, pero me parece que cualquier sector que tenga ideas a favor de la República tiene que ser incorporado, que tengan una trayectoria de honestidad, obviamente, de lucha contra la corrupción, es un valor irrenunciable, pero me parece que tenemos que tener un ala liberal y bienvenido. Yo con Ricardo López Murphy tengo una relación muy vieja, esto es público, en el 2003, cuando nosotros perdimos una gran oportunidad, porque en el 2003 era un momento de gran debilidad y desunión del peronismo, y nosotros pusimos dos candidaturas, Carrió y López Murphy, que si hubieran podido ir juntos, quizás la historia hubiera sido muy distinta, la historia de este país. No se pudo, no solamente por ello, sino porque las estructuras partidarias sobre las que estaban parados no lo hubieran hecho posible. Pero creo que sí, creo que el liberalismo forma parte, es una fuerza política decisiva en la modernidad, y incorporarla al republicanismo yo estoy completamente a favor, y tengo muchas diferencias con Ricardo, ¿no? Ricardo siempre dice las cosas que hay que hacer. La verdad que cuando estuvo de ministro duró 2 semanas, porque a veces las limitaciones políticas son importantes, pero es una persona de gran valor y ojalá se puedan incorporar, ¿no? No solo no me parece mal, sino que siempre he dicho esto internamente dentro del PRO, ¿no? Yo siento que lo mejor es unirse antes, porque la verdad es que, como dijo antes uno de los que está acá, que no lo veo ahora, dijo, lo que tenemos enfrente son una mafia. Entonces, nosotros vamos a empezar a pensar, yo lo he charlado varias veces con Ricardo López Murphy, no, queremos contar porotos, pero esto no es un problema de contar porotos, esto es un problema de salvar la República, de pelear porque no nos cambien el país, de que el contrato social que tengamos sea la Constitución y no otro. Entonces, esto de decir, contamos porotos en el 2021 y en el 2023 vamos juntos, yo siento que deberíamos ir juntos ahora. Yo voy a tener una reunión pasado mañana con ellos, y se los voy a decir de todas maneras. Hay que hacerlo ahora. Yo no siento que nadie va a repeler a ninguno de ellos. Quizás el más agresivo de todos es Spert, pero bueno, se le puede hablar. Pero la verdad es que para mí es ahora, no es después. Así que esa es mi propuesta. 2021 juntos. No sé si fui claro. Yo coincido, me parece que sería bueno incorporarlos, y me parece que eso es... Bueno, con respecto a la unidad, yo cuento otra anécdota. Hace un año más o menos, y unos días más, estábamos festejando mi cumpleaños, y fue el mismo día en que ellos anunciaron la candidatura de Alberto. Y estaba Patricia, y había unos cuantos más, y terminamos todos escuchándola a ella,
porque a todos nos pareció de entrada nomás, así, sin analizar mucho, una payasada. Y la única que estaba preocupada dijo, esto es muy peligroso, esto no nos... si ellos se unen, esto es un paso hacia la unidad de ellos, y si se unen, se nos va a poner difícil, fue Patricia, ¿no? Y efectivamente el valor de la unidad y la unidad cuanto antes me parece que es decisiva, concuerdo con lo que decís. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a buscar algunas preguntas más, no sé cómo venimos de tiempo con Fernando y con Patricia. Enrique Tolomei estaba ahí conectado hace un rato y pidió la palabra, si puede evitar su micrófono. Enrique. Acá estoy. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Enrique? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Me alegro. Patricia, cortito, con respecto a lo último que dijiste de unirse, creo que esto lo hemos hablado en aquellos años iniciales y ya van a ser como 20 años. No se puede seguir en la nube abstracta de, bueno, vamos por un lado, vamos por otros. Estamos con un enemigo muy, muy complicado enfrente, que está fortalecido por su triunfo, y creo que hay que ir con todo. Así que espero que pueda ser el eslabón y el nexo que una a todos. Y lo otro que te quería decir, vos hablaste de cierto pudor a la hora de tomar medidas o no tomarlas, o la falta de profundidad, y eso es clarísimo, y creo que llegó el momento de hablar más fuerte, más claro, porque hay mucha gente que quiere escuchar eso y quiere sentir eso. Y no solamente para la plataforma de gobierno, planes de gobierno o lo que fuera. Ahora es el momento de hablar. Faltan dirigentes y referentes de Cambiemos que salgan a contrarrestar lo que ha sido el arma cultural del kirchnerismo, que es el relato. Cuando se habla de Aerolíneas Argentinas, cuando se habla de YPF, cuando se habla del endeudamiento, cuando habla Kicillof, que realmente sus fracasos le han costado muchísimo al país. Entonces, más que una pregunta, es un deseo de manifestar que hay mucha gente atrás tuyo y atrás de ustedes, que estamos para apoyar, que estamos para trabajar, que esperamos que podamos participar, pero es muy claro que tiene que haber un mensaje muy fuerte y tiene que empezar ya. No podemos dejar que sigan imponiendo el relato. Así que, bueno, como siempre, fuerza y gracias por tanto vos como Fernando, que creo que son dos de los que hablan bien claro. Así que, bueno, suerte y nada más. Gracias, Enrique. Bueno, el primer punto es decirle que, a ver, el esfuerzo de unidad que se hizo para que Cambiemos y Cambiemos fue enorme. A ver, reunir al radicalismo, en ese momento al PRO, a muchos partidos provinciales y a la coalición cívica, fue un esfuerzo enorme. Ahora lo que hay son, digamos, algunas personas que están queriendo como aprovechar la situación política, como bien decía Fernando, digamos, haciendo una crítica más fuerte sobre nuestro gobierno para tratar de ganar un espacio político, pero nosotros somos una fuerza que tenemos 124 diputados, el poder de veto en el Senado, tenemos 3 provincias y la ciudad de Buenos Aires, tenemos casi 500 intendentes en todo el país, tenemos 1000 y pico de concejales, tenemos legisladores provinciales en todas las provincias. Somos una fuerza muy potente, no es comparable. Digamos, me parece que hoy tanto Ricardo como Esper, como Agustín Echevarne, son, digamos, personas que tienen decisión de participar en política. Bueno, bienvenidos, pero el esfuerzo de unidad que se hizo para tener hoy Cambiemos y el esfuerzo de unidad que significa tener Cambiemos unido, hay que reconocerlo, ¿no? Porque es una fuerza muy potente. Y lo segundo, sí, nosotros vamos a profundizar en la identidad, creemos que ese es un punto importante y así lo vamos a hacer.
Bien. Estaba ahí conectada Viviana Duarte, que era la próxima persona que había pedido la palabra. Si Digo, Viviana puede habilitar su micrófono. no usemos de Patricia, Sí. que viene, creo que es el tercer zoom al hilo que hace. Yo te diría esta y vayamos cerrando, Listo, ¿no? perfecto, vamos cerrando. Sí, ya superamos ampliamente la hora, así que si Viviana está ahí, y si no, seguimos con Juan Finazzi, estaba, y así vamos cerrando. La última intervención de esta charla. Hola, Juan. ¿qué tal? Buenas noches. Ahí. Estoy. Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a los dos. Yo quería preguntar algo de lo cual ya vienen hablando. En el encuentro anterior, Fernando dijo que, bueno, uno de los que Cambiemos perdió de alguna manera la batalla cultural. Vos ya mencionaste algo sobre la identidad y demás, pero yo quería saber, bueno, primero si compartís esta visión y cuál es, de alguna manera, si hay algún plan, ¿no? Para esto, para la batalla cultural, porque más allá de las reformas, pienso yo, que se hagan, si no está dada con la batalla cultural, a veces parece que se pierden. Sí, bueno, nosotros tenemos un plan. De alguna manera, en el gobierno dimos algunas batallas culturales fuertes y que fueron, te diría, contraculturales, no sé. Para dar un ejemplo, el caso Maldonado fue una batalla cultural clara de romper el intento de construcción de una mentira que la querían convertir en una verdad. Y otras no se dieron. Pero yo creo que el trabajo en las universidades, el trabajo con intelectuales, el trabajo estamos abriendo una organización de trabajadores pro, de meternos en el mundo laboral desde una mirada totalmente distinta a lo que son las corporaciones sindicales argentinas, de meternos en cada uno de los mundos existentes, y no decir, hay espacios que se los regalamos a los capos que son mayoría, no hay ninguno en el que nosotros vamos a considerar que son mayoría, y para entrar a muchos sectores tenés que ir con argumentos sólidos y hacer un poquito de, digamos, utilizar un poquito a la CO, ¿no? Decir, bueno, vos finalmente, ¿qué me hablás? Vos sos populista, autoritario, hay que atacar y contraatacar, porque es la manera también de dar esas batallas en lugares donde los tipos te dicen, pero vos, ¿cómo puede ser que hayas votado a Macri? Pero vos sos un neoliberal, y vos le tenés que decir, vos, ¿a qué mundo representás? Al mundo del fracaso, al mundo de los que se llenaron de oro y de los que destruyeron las empresas y destruyeron el país, y los que llegaron de pobres, y bueno, punto. Hay que dar así, a lo aluvional, hay que ir a dar esa batalla en lugares donde y las experiencias que estamos teniendo, que ahora estamos en una situación difícil, pero hay lugares que se están abriendo y donde las experiencias que estamos teniendo es que cuando se animan los nuestros, hay mucha gente que sale, y empiezan como a reconocerse. Y eso es muy importante, porque eso genera una fuerte, digamos, mucha gente que se anima a darla, ¿no? A dar esa pelea. Yo me acuerdo que yo estaba un día no me acuerdo si fue entre la primera y la segunda vuelta, me parece, no me acuerdo, sí. Yo estaba en un bar en Colonia, y yo veía, ¿no? Que estaba con mi marido y veía que había en una mesa 4 que dije, estos en cualquier momento vienen a joder. Y hasta que vinieron, ¿no? Entonces, cuando se van acercando, no sé qué, me gritan algo desde allá, desde la mesa, y yo le digo, andate a la puta que te parió. Que se escuchó después en todos lados. Yo pensé que no se había escuchado porque lo había dicho medio bajo, pero arriba. Y a los 2 minutos se levantaron de un montón de mesas a defenderme, a atacarlos. Así, ¿quiénes son ustedes para tocar la Patricia? Yo era ministra de Seguridad en ese momento. ¿Quiénes son ustedes para tocar la Patricia? Bueno, los tipos tuvieron que salir.
al final llegó la policía, se los llevaron en cana, fue un despelote bárbaro y yo me fui caminando y la gente seguía discutiéndoles. Es decir, que cuando vos realmente, viste, no te les achicás, yo en ese momento le largué una mala palabra, pero digo, si no te les achicás, y si en vez de eso les hubiera dicho, ¿y ustedes qué defienden? Bueno, después se los dije un poco, pero ya se había armado tal despelote, que hay muchísima gente que va a salir a defender lo que nosotros somos. Porque no solo sacamos el 41% de los votos, sino que además hemos generado como por eso yo hablo de la fuerza social que tenemos que construir. Hemos generado algo más fuerte que decir te voto o no te voto, ¿no? Esto de decir, bueno, los independientes deciden el último día. Hay muchos seguidores de Juntos por el Cambio, muchos seguidores del PRO, hay muchos. Entonces, este momento de identificación hay que aprovecharlo para dar esa batalla cultural. Bueno. Bien, si Fernando me permite, y Patricia también, tenemos a la periodista de la Nación, Brenda Struminger, en la sala, y nos pidió, por favor, si le podía hacer una pregunta, no sé si bien a Patricia o a Fernando. Brenda, dale. Si puedes habilitar tu micrófono. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, Fernando, Brenda. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Todo bien, acá en cuarentenada. Le quería preguntar a Patricia qué opina sobre la moratoria que anunció el gobierno hoy. Ay, vos sabés que miré, estuve desde las 2 de la tarde que no me levanto y la miré un poco por arriba. Así que no pude leerla demasiado. No sé si vos la viste, Fernando. No. Me acabo de enterar también. Yo la miré por arriba mientras miré un poquito Ahora, a ver, si tienen que ver con deudas de la cuarentena, a ver, acá hay algo que el gobierno no hizo, que para mí es una barbaridad. Son dos cosas. Una, que no bajaron impuestos en un momento como este. Había que bajar impuestos, porque realmente la gente no está en condiciones de pagar impuestos cuando tiene un negocio cerrado. El segundo es que ellos no se bajaron los sueldos, digamos, y eso me parece una barbaridad. Si la propuesta es hacer una moratoria por la cantidad de gente que no ha podido pagar deudas impositivas en este tiempo, bueno, me parece correcto porque hay muchísima gente que no ha podido hacerlo. Que la moratoria, evidentemente, puede demostrar que están pensando en una cuarentena tan larga. Pero bueno, lo estoy mirando ahora en este momento. Me gustaría, si querés, me mandás un WhatsApp y en un ratito te lo contesto con un poquito más de profundidad porque no lo miré. Sí. Yo ahí sí puedo agregar algo, no tan específico, pero justamente hoy a la tarde estábamos terminando de trabajar y creo que mañana lo vamos a poner a consideración del bloque, un proyecto de ley polémico, de difícil aplicación, pero que me parece que sienta un principio básico, que es que pasados los 90 días de cuarentena, el mismo Estado que te impide trabajar, ya sea que vos seas un monotributista, un trabajador o una empresa, no te puede cobrar impuestos. Porque si yo te digo, te quedás en tu casa y no trabajás, no una semana, un mes, 90 días, ¿de dónde puede salir el impuesto? Sale de tu capital de empresa, es un impuesto confiscatorio. Es el Estado que se está apropiando de tu capital y de tu capital de trabajo, y en el caso de un trabajador, de sus ahorros. Entonces, me parece que ahí hay que ponerle un límite, que se puede charlar, pero poner claro ese principio. El Estado que toma una medida de este tipo tiene que prever el aspecto económico, y el aspecto económico es que sus propios recursos también, no es que solamente tiene que pagar el sector privado, el Estado tiene que admitir que tiene que haber una reducción de sus propios recursos y adaptarse, por ejemplo, rebajando, como hemos propuesto nosotros, los sueldos de los funcionarios de los tres poderes un 30%,
y tomar medidas de austeridad propias. No podés simplemente decirle, ustedes no trabajan más y me siguen pagando los impuestos, porque eso es confiscatorio, es monárquico, es autoritario, y vamos a plantearlo y vamos a, por lo menos, a promover la discusión. Sabemos que no somos la mayoría, pero creo que la discusión es una discusión válida en este sentido, de que tendría que haberse generado, o sea, la principal política fiscal en este periodo debería haber sido, y no fue, una reducción de impuestos, porque no tiene sentido que el Estado te cobre impuestos para después darte beneficios, porque después los beneficios no llegan, son discrecionales, van para los amigos del poder. Lo razonable era bajar los impuestos y no se hizo, así que queremos poner esto sobre la mesa para discutirlo. Bueno, ahí por lo que estoy leyendo, me parece que ahí es una moratoria de deudas acumuladas en los últimos 6 meses, marzo, abril y mayo, digamos, si es por y serían todos los impuestos, bueno, y arrancarían a pagar en el mes de noviembre, me parece que está bien, porque hay muchísimas empresas que no han podido pagar ningún tipo de impuestos. Pero, bueno, me gustaría poder mirarlo con alguno de nuestros economistas, a ver qué es lo que dicen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Me parece 1 hora y media de encuentro y de reunión, y me gustaría en particular agradecerle obviamente a Patricia por este tiempo y por este espacio. No sé si quiere cerrar, Fernando. Sí, no, nada más que agradecerles la disponibilidad de siempre de Patricia, y es muy, muy impresionante ver los mensajes que van circulando ahí en el costado de la pantalla con tantos agradecimientos. Creo que ha sido entre su último logro es el de haber sido una ministra de Seguridad excepcional. Entre las 10 o 12 cosas en las que creo que la frase "el mejor equipo de los 50 años", de los últimos 50 años, se justifica y se justifica ampliamente, no la única, pero quizás la joyita, ha sido la gestión de un ministerio que fue muy complicado. Recordemos, ¿no?, los meses esos tremendos con el tema Maldonado, cómo se utilizaba esto para intentar voltear a Patricia y dañar al gobierno, la misma gente que ahora mira para otro lado frente a las cosas que han sucedido en el país. Así que de nuevo, gracias, Pato, gracias a todos por estar acá. Quizás la próxima charla, el próximo Café con Iglesias, sea con Iglesias, porque queremos mantener por lo menos un día donde la charla sea conmigo, así que después de 4 invitados vamos a hacer un corte para que sea un café con Iglesias, y te dejo el cierre a vos, Patricia, que sos nuestra invitada de honor. No, bueno, muchísimas gracias, Fernando, gracias a todos por estar ahí, por los mensajes. Sepan que acá estamos cada día, creo que mejor organizados y trabajando muy fuerte en todos los ámbitos, en el ámbito de la calle, aunque hoy estemos encerrados, en el ámbito de la movilización social, en el ámbito del Parlamento, como Fernando, en el ámbito de cada uno de los territorios, para dar las batallas de todos los días y, por supuesto, para volver al gobierno. Así que agradecerle a Fernando y a todos los que han participado, y sabemos que tenemos cosas que cambiar y las vamos a cambiar. Sabemos cuáles han sido como los puntos que necesitamos cambiar y damos cuenta de eso. No somos necios, así que creo que no vamos a decir que volvemos mejores. Hay algunas cosas que las vamos a hacer diferentes, más que volver mejores, porque mejorar es mejorar, quizás en la lógica kirchnerista es mejorar su propia lógica. Nosotros hay cosas que tenemos que cambiarlas y sabemos dónde están esos puntos G que tenemos que cambiar. Así que muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias, Diego, y cerramos con un aplauso. Abran los micrófonos, cerramos con el aplauso. Gracias.
Gracias.